En esta ocasión vamos a estar trabajando con el tema de velocidad de reacción. La rapidez de una reacción química o su velocidad de reacción no siempre es constante, es decir, al inicio de una reacción la concentración de reactivos es mayor, por lo que ocurre un mayor número de choques entre sus partículas y como consecuencia la rapidez de la reacción se incrementa. Conforme transcurre la reacción va disminuyendo su velocidad debido a que la concentración de los reactivos también disminuye. De manera inversa, al inicio de la reacción la velocidad de formación de los productos es lenta y aumenta conforme transcurre la reacción. Como la velocidad de las reacciones no es constante, se suele hablar de la velocidad media de reacción, que no es más que el promedio de las velocidades que se suceden en una reacción química. Entonces, la velocidad de reacción se define como el cambio de concentración de un reactivo o de un producto por unidad de tiempo. Se mide en unidades de concentración sobre tiempo, donde generalmente la concentración se expresa en molaridad y el tiempo en segundo, aunque dependiendo de la naturaleza de la reacción, el tiempo se ajusta a una escala mayor o menor. Por lo tanto, la velocidad se puede representar de dos maneras distintas. Considerando una reacción hipotética donde A más B nos da como resultado C más D, una forma de medir la velocidad de una reacción es a partir de la desaparición o consumo de uno de los reactivos. La velocidad media de desaparición de A entonces sería igual a, donde el triángulo representa cambios de los corchetes, concentración y T, el tiempo. Cualquier cambio de siempre es igual a condiciones finales menos condiciones iniciales y por lo general se expresa tiempo final menos tiempo inicial en el caso del tiempo y concentración final menos concentración inicial en el caso de la concentración. Un aspecto importante es el signo negativo que aparece antes de la expresión. Este signo tiene doble significado. Por un lado, representa la desaparición de cualquiera de los reactivos y por otro, al realizar el cálculo de la velocidad media de desaparición de cualquier reactivo, la operación aritmética dará negativa. Por consecuencia, la velocidad de reacción será también negativa. Entonces, si consideramos que no podemos hablar de velocidades negativas en una reacción química, lo más conveniente es multiplicar esa velocidad negativa por el signo negativo que aparece en la fórmula para que así se convierta en positiva, lo que nos lleva a una interpretación más adecuada. Otra manera de medir la velocidad de reacción es mediante la velocidad de aparición de los productos. La velocidad media de aparición de C sería entonces igual a... Veamos un ejemplo de aplicación de las fórmulas. Calcular la velocidad de desaparición del monóxido de carbono. Para ello se considera que inicialmente se tiene una concentración de 0.025 molar y 5 segundos después se tiene una concentración de 0.015 molar de monóxido de carbono. La expresión de velocidad quedaría de la siguiente forma. Puesto que la molaridad equivale a mol sobre litro, las unidades de velocidad quedarían. Ahora calculemos la velocidad de aparición del monóxido de nitrógeno, considerando que al inicio de la reacción en un tiempo cero, la concentración de monóxido de nitrógeno es de 0 molar y al cabo de 5 segundos la concentración del mismo monóxido de nitrógeno es de 0.015 molar. La representación entonces de la velocidad de aparición del monóxido de nitrógeno es: en la siguiente reacción, la velocidad se puede medir a partir de la desaparición del dióxido de nitrógeno o la aparición del tetraóxido de dinitrógeno. En esta reacción desaparecen 2 moles de dióxido de nitrógeno por cada mol de tetraóxido de dinitrógeno. De aquí que la velocidad de desaparición tiene que ser el doble de la velocidad de aparición, por lo que para igualar la velocidad de la reacción se debe dividir la velocidad de desaparición entre 2, que es el coeficiente estequiométrico de la ecuación balanceada. La expresión quedaría
En esta expresión de velocidad se igualan la velocidad de aparición y la de desaparición y se cumple la condición de que ambas velocidades son iguales. Entonces podemos obtener la velocidad de reacción de cualquier reacción química, donde los coeficientes estequiométricos son iguales o diferentes a 1. Consideremos la siguiente reacción general, donde representan a reactivos y productos y donde representan los coeficientes estequiométricos respectivos de la reacción. La velocidad se calcula por... Tomemos el siguiente ejemplo. Calcular la velocidad promedio de desaparición del bromuro de hidrógeno de la reacción si consideramos que la concentración inicial era de 0.500 molar y la final de 0.248 molar en un lapso de 57 segundos. La expresión de la velocidad quedaría de la siguiente forma. Por otro lado, la velocidad instantánea se calcula en cualquier momento de la reacción. En el siguiente ejemplo se calculará la velocidad instantánea de una reacción. Calcular la velocidad instantánea de una reacción en un tiempo de 40 segundos a 75 segundos, donde la concentración de algún reactivo disminuye de 0.50 mol sobre litro a 0.32 mol sobre litro. Y la expresión de velocidad quedaría de la siguiente manera.